Cada cierto tiempo me encuentro podcasts abandonados, webs cerradas que ya no actualizan o que ya no existen, e infinidad de negocios que acaban cerrando por distintos motivos. Hoy voy a darte algunas claves que te permitirán no abandonar tu sueño, no abandonar tu negocio para seguir con él y cómo hacerlo de forma apropiada y productiva. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Productividad Máxima. Comenzamos. Hay algo que creo que tranquiliza mucho y es saber que a todo el mundo en algún momento determinado su sueño, su negocio, lo que sea, su proyecto, le van a entrar ganas de abandonar. No va a ser como esperaba. Y eso llega en un momento determinado, antes o después. A la mayoría de las personas nos pasa. Y esto es algo normal. Tenemos que saber que las ganas de abandonar son normales. Partiendo de esto, hay algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para no abandonar nuestro proyecto, o al menos saber que no debemos abandonar antes de tiempo o cuándo abandonar realmente, porque ya no hay vuelta atrás y estamos perdiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo con ese proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es tener las expectativas adecuadas, ni mayores ni menores. En muchas ocasiones hay que tener mucho cuidado con lo que esperamos. No, voy a crear mi cuenta de Instagram, mi página web, mi tienda online, mi curso, y va a tener miles de seguidores, miles de ingresos, miles de alumnos, me va a escribir muchísima gente. Y estas expectativas, en la mayoría de los casos, si vamos y tiramos por lo alto, no las vamos a cumplir. Incluso si tiramos por lo medio, porque no sabemos, no tenemos experiencia previa, vamos a creer que hay un mundo ahí detrás que no existe. Por tanto, mucho cuidado con las expectativas. Empieza siempre partiendo de lo mínimo y si las superas, pues va a ser más fácil luego seguir, porque estamos yendo mejor de lo que esperábamos. Cuidado también con ponerlas demasiado bajas, porque luego a lo mejor no estamos preparados para ese impacto. O incluso creer que me han escrito ya 10 personas y eso es mucho, o 100 personas, es una barbaridad, estamos teniendo muchísimo éxito, cuando en realidad a lo mejor no es así. Entonces, hay mucha gente en el mundo de los podcasts, por ejemplo, que tienen mucho éxito de cara a mi negocio, que con ese número de personas y ese crecimiento en tan poco tiempo podría conseguir algo grande gracias a la experiencia que tengo, pero muchas personas a lo mejor tienen un podcast con 10.000 oyentes por episodio, e incluso es diario o semanal o 100.000 y no monetizan. Incluso están pensando en abandonarlo porque no tienen el conocimiento adecuado. Y aquí otro punto clave. Tener conocimiento de negocio, conocimiento de marketing, puede marcar un antes y un después en cualquier sector. Hay muchos podcasts, como ejemplo, que tienen muchísima audiencia y que no saben monetizarlo. Y este es otro punto clave. Clic por aquí, la monetización, el ganar dinero con el negocio, porque si no estás generando ingresos no puedes pagar las facturas, ese tiempo se lo tienes que dedicar a trabajar para otros y por tanto vas a tener que abandonar ese proyecto. Así que en muchas ocasiones monetizar, ganar dinero gracias a saber marketing digital. Puedes aprender marketing digital gratis en triunfacontublog.com. Ya te he hablado como si es gratis todo lo que ofrezco puedo ganar dinero. Ya te he hablado sobre ello en algún episodio del podcast Marketing Digital y del podcast Triunfa con tu blog, que es básicamente gracias a marketing de afiliados. Bueno, el caso, para no abandonar expectativas, marcar objetivos claros. Saber qué es lo que queremos conseguir para cuando lo alcancemos, en qué plazo y si lo alcanzamos, queremos 1.000 seguidores en 3 meses y generar nuestros primeros 100 euros en los primeros 2 meses. Y con esto queremos también tal y tal. Si marcamos esos objetivos claros, vamos a saber si vamos por buen camino, si vamos por mal camino y así no decidir abandonar sin ningún objetivo claro. Porque no sabemos, vamos a abandonar porque creíamos que sí, pero no lo habíamos escrito, no sabemos si vamos bien, si vamos mal. Entonces, crear ese plan
y marcar esos objetivos claros es fundamental. Tengo un artículo en borjagirón.com sobre el plan de negocio y esto es muy importante. Más allá de todo esto, tenemos que ser más productivos para no abandonar. Esto, la productividad, es de lo que hablamos en este podcast, se requiere cierta experiencia, cierta adaptación a los cambios y todo esto hace que podamos ser más productivos. Uno de los claros ejemplos es que en muchas ocasiones para no abandonar nuestro proyecto, nuestro podcast, nuestra web, nuestra tienda online, sería hacer menos. Hacer menos puede ayudarnos a no abandonar. Borja, pero es que entonces, claro, si hago menos, sí, pero es que haciendo menos podemos conseguir en muchas ocasiones más. Esto es una filosofía que sigo, es por ejemplo, Borja, si a mí no me gusta demasiado editar, pero quiero crear podcast y quiero crear muchos porque tengo muchas temáticas que contar, con las que ayudar, con las que enseñar, no edito. ¿Pierde a lo mejor un poco de calidad? Bueno, puede ser, pero no edito y puedo crear más episodios. Y esto hace que no abandone, porque ese proceso de edición de cada episodio de podcast puede conllevar que me canse antes, que haga algo que no me gusta y que no necesito hacerlo. O incluso buscar y dedicar un tiempo a una herramienta o a delegar a alguien que haga ese trabajo. En mi caso encontré la herramienta de Spreaker Studio para los podcasts que me permite grabar episodios, darle un clic aquí, poner musiquita, esto haciendo clic y no necesito editar. Y esto hace que ahorre mucho tiempo, sea más productivo y evite que abandone la creación de episodios de podcast. O incluso, es que no tengo tiempo ahora para crear episodios tan largos. Puedo directamente, en lugar de abandonar, crear episodios más cortos. O incluso crear menos episodios de podcast. En lugar de hacerlos diarios, hacerlos semanales. Y simplemente, por ejemplo, esto lo he hecho también con la newsletter. Empecé muy motivado, creando una newsletter, un email cada día. En borjagirón.com/newsletter, o si eres alumno de triunfacontublog.com, deberías estar recibiendo la newsletter que empezó siendo diaria y que ahora lanzo cada lunes y jueves. Para no abandonar, y sabiendo que esto es necesario, que la estrategia de email marketing es clave, porque me funciona extremadamente bien, en lugar de abandonar y decir, bueno, pues voy a hacer otras cosas, pues sigo haciéndolo cambiando la estrategia. Haciendo menos, básicamente. Vale, diario sería increíblemente bueno, pero no me da tiempo. No le doy la prioridad que debería darle. O estoy un poco menos motivado. Pues lo hago y además creo newsletter de más calidad los lunes y los jueves, en lugar de saturarme. Esta es una estrategia muy buena. Haz menos para no abandonar. Y el otro punto que te comentaba ya es el de delegar. Cuando veas que algo es necesario, que tienes que hacer, la newsletter, crear artículos para tu blog, grabar episodios de podcast, delégalo, que lo haga alguien. Busca una estrategia para que lo haga alguien más. Otra opción para no abandonar tus proyectos que realmente merecen la pena, gana más dinero con ellos. Hay que focalizarse en llegar a más gente o a lo mejor en buscar ese público objetivo del que te hablaba en uno de los últimos episodios del podcast Marketing Digital, buscar algún patrocinador que te ayude a generar más dinero o a ganar incluso dinero con ello. Como te comentaba, si no generas dinero con tu proyecto, es más fácil que abandones, porque no dependes de otros, no dependes de ese negocio, no estás generando ingresos y tienes que hacer otras cosas, dedicar tiempo a otras cosas para trabajar para otros y generar y pagar facturas, pagar la comida, etcétera. Si con tu podcast ganas 3.000 euros al mes, ese tiempo que le dedicabas antes a trabajar para otros en una empresa, a lo mejor ya no tienes que dedicarlo y puedes dedicarle más tiempo a tu podcast y así no abandonar tu podcast. Porque si te lleva mucho tiempo y estás trabajando en una empresa que al final a lo mejor ganas poco dinero o no ganas lo suficiente y tienes que buscar otro trabajo, ese tiempo a lo mejor ya no se lo vas a dedicar al podcast, porque hay prioridades. Por tanto, ganar más dinero a través de patrocinadores, a través de afiliados, a través de distintas estrategias de generar ingresos online, puede ayudarte también a no abandonar tu proyecto. Otra clave sería automatizar. En mi caso, en Instagram en concreto, yo creaba publicaciones diarias. Me he dado cuenta que poco a poco empecé a una publicación cada 2 días, ahora cada 3 días y consigo más alcance, más seguidores
publicando menos. De nuevo, ese concepto de hacer menos, pero es porque he encontrado herramientas como ManyChat que me permiten automatizar, responder de forma automática, aumentar el engagement y los comentarios gracias a utilizar algunas herramientas y automatizar ciertos procesos, como en este caso con ManyChat. Tienes en el curso de Instagram, te explico cómo lo hago yo y así vas a saber exactamente a qué me refiero con este nivel máximo de productividad gracias a la automatización. O en webinars, puedes grabar un vídeo y automatizar ese webinar para que la gente se registre, entre, compre de forma automática. Esto en borjagirón.com he creado un artículo con las 12 mejores herramientas para crear webinars. Bueno, pues usar una herramienta de crear webinars en lugar de grabar y hacer directos manuales, donde estás tú todo el rato, también te permite mejorar las conversiones, irte a otra parte del proceso, donde puedas mejorar mucho más y no abandonar el proyecto porque no veas resultados. Otro concepto clave sería programar. Hay distintas herramientas que nos permiten programar publicaciones para dedicar a lo mejor un día a la semana a crear contenido y a programarlo y no tener que estar en el momento, es que tengo que subir ahora un vídeo, tengo que crear ahora no sé qué, tengo que crear un episodio y publicarlo. Si lo has programado previamente con Meta Business Suite, por ejemplo, o de nuevo, mi caso de Instagram, donde programo y antes no lo hacía, lo guardaba como borrador y un día o cada 2 días me metía en Instagram, lo hacía y le daba a publicar, revisaba, en ocasiones daba problemas porque había actualizado la aplicación, porque se habían borrado las cookies, porque esa publicación ya no estaba en borradores. Gracias a distintas herramientas programo y planifico las publicaciones con Meta Business Suite, la aplicación oficial de Facebook, de Instagram, y me permite olvidarme una parte del proceso y cada cierto tiempo crear el contenido y olvidarme de una parte que a lo mejor era más molesta. Y simplemente programo toda esta parte. Y esto me ayuda también enormemente a no abandonar, a crecer más, a hacer menos y conseguir más. La fuerza de voluntad también es algo importante de lo que podemos trabajar. Y otro concepto importante que hay que tener con esto, Borja, es que no quiero abandonar. A veces es necesario abandonar durante un tiempo o incluso abandonar para siempre tus proyectos. En borjagirón.com tengo un artículo donde te explico exactamente cuál es el momento en el que tenemos que seguir con nuestro proyecto y cómo localizar ese momento en el que debemos abandonar por un tiempo o para siempre porque ese proyecto ya no va con nosotros, porque nuestros principios, nuestras prioridades han cambiado. Y cómo saber si está funcionando bien el proyecto, si no está funcionando, si debemos seguir, si es un momento en el que normalmente la gente cada cierto tiempo abandona. Entonces, sabiendo que a partir de los 3 meses de un proyecto o un año la gente abandona o fracasa, ese momento es que nosotros debemos seguir, porque mucha gente vamos a quitarnos a muchos competidores, simplemente por el hecho de seguir, por esa fuerza de voluntad, por mantener un poco esa estrategia y seguir, simplemente por el hecho de seguir, en ocasiones va a hacer que nuestro negocio, nuestro proyecto aumente, crezca, y esto nos va a motivar a no abandonar. Pero hay que superar esa fase en la que todo el mundo o hay un porcentaje muy alto de personas que abandonan porque se cansan, porque no tienen experiencia suficiente, no siguen estos puntos que te estoy comentando. Otro punto importante sería encontrar un propósito, más allá del dinero, del número de seguidores, de los mensajes que nos manden de agradecimiento, que para mí esta estadística o este KPI, este factor del número de agradecimientos de la gente que te manda un gracias por eso que has hecho, contar eso creo que es algo muy, muy positivo. Y gracias a esto podemos encontrar un propósito, que es simplemente ayudar a la gente. Y esto, simplemente ayudar a la gente, te hace más feliz. Así que, en mi caso, uno de los propósitos que tengo a la hora de crear todo este contenido, estos episodios de podcast, es, de una forma egoísta, ser más feliz. Porque suelto las cosas, creo una especie de base de datos que yo puedo consultar. De hecho, muchos de mis vídeos de YouTube son simplemente contenidos que yo he ido aprendiendo, recopilando, mejorando, haciéndolos con mi punto de vista y contenido que yo voy a querer consultar seguramente más adelante porque se me van a olvidar algunas cosas. Y esto me va a permitir ahorrar tiempo. ¿Qué hago? Crearlo y compartirlo para todo el mundo y para mi yo del futuro. Y esto me va a ayudar y ayuda a gente. Así que ese propósito de ir más allá de los ingresos, de los seguidores, etcétera, sería ayudar a un grupo de personas, creando episodios de podcast, creando artículos para mi blog, creando lo que sea.
Y con esto, si puedo monetizarlo y vivir de ello, pues muchísimo mejor. Encontrar ese propósito, que simplemente puede ser ayudar a la gente, no es un propósito del universo ni nada parecido, puede ayudarte también a no abandonar cuando realmente debes seguir. Teniendo hobbies para desconectar, en mi caso juego al fútbol, hago deporte, voy al gimnasio, bailo salsa y bachata, algo que te recomiendo que hagas. Si quieres ser productivo con tu vida, apúntate a clases de salsa y bachata. Esto sería mi mayor recomendación, lo he comentado en más de una ocasión, así que ahí lo dejo. Busca una academia de salsa y bachata, apúntate y descubre un nuevo mundo que ojalá hubiera descubierto yo hace mucho tiempo, pero bueno, es lo que hay y ahora lo estoy disfrutando al máximo. Y otro consejo interesante sería juntarte con otros emprendedores. Para eso están mis cursos en triunfacontublog.com, donde tenemos el grupo privado de Telegram, los grupos de Mastermind, hay eventos que realizamos o eventos que puedes buscar en Meetup, en Eventbrite, etc. Júntate con otros emprendedores o con otras personas que estén creando negocios o proyectos como el tuyo. Porque cuando esto lo haces, cuando buscas a otras personas que tienen tus mismos gustos, tus mismos intereses, vas a motivarte y vas a descubrir procesos, métodos que te ayuden. Y además, pues esas penas en algunos momentos o esos fracasos o esos éxitos vas a poder compartirlos y os vais a ayudar, os vais a motivar, vais a poder saber cuándo no abandonar o cuándo abandonar. Hasta aquí el episodio de hoy. Crear un hábito es complicado, no abandonar es complicado. Cuando emprendes, cuando bailas, cuando empiezas a ir al gimnasio, cuando empiezas a comer sano, cuidado con esto también, he hablado sobre productividad alimentaria en algún otro episodio. Cuando te apuntas a algo nuevo y no ves resultados al cabo de un tiempo, es normal que todo el mundo quiera abandonar. El seguir ahí es cuando luego realmente se empieza a ver el resultado. Cuando empiezas a bailar, por ejemplo, las ganas de abandonar, decir, es que esto no es para mí, yo no tengo ritmo, no entiendo esto del uno, en la música, no distingo una salsa de una bachata, es muy complicado. De hecho, es una de las cosas más complicadas que he hecho en mi vida, aprender a bailar salsa y bachata. Pero lo que se consigue cuando pasas esta fase es increíble. Pero hay que pasar esa fase de abandonar, que todo el mundo le llega en algún momento porque no ve resultados, porque le resulta complicado, porque es más fácil estar en el sofá y volver a tu zona de confort, porque crear un hábito es complicado y esa fuerza de voluntad e incluso dar prioridad a esa cosa que no tiene prioridad en un principio o en un momento determinado es difícil. Pero si consigues superar eso con estos pequeños consejos que te he dado en el episodio de hoy, todo puede ser más fácil y los resultados reales, grandes, impactantes, están tras pasar estas barreras de querer abandonar. En la mayoría de las ocasiones. No voy a generalizar, pero en muchas ocasiones, en el caso de bailar, por ejemplo, o de emprender, que también cuando monté mi negocio y ves que no te apunta la gente, y dices, mira, pues abandono y busco un trabajo como la gente más o menos normal y listo. Pero al final, si realmente tienes una buena estrategia, das con la gente que te pueda ayudar, haces los cursos adecuados, tienes un plan y tienes un dinero detrás o un tiempo que hayas ido guardando de algo en particular, te puede ayudar enormemente. Espero que estos puntos de las expectativas, los objetivos claros, ser más productivo, hacer menos en distintos momentos para no abandonar, delegar, ganar dinero con ello, automatizar, programar, la fuerza de voluntad, abandonar a lo mejor un pequeño tiempo para siempre en algunas ocasiones, encontrar ese propósito, tener hobbies para desconectar, juntarte con otras personas o emprendedores y aprender marketing digital. Espero que estos consejos te ayuden a no abandonar tus sueños, a no abandonar tu proyecto. Si crees que este contenido le puede ayudar a alguien más, recomiéndaselo. Piensa en ese emprendedor, ese amigo, en ese conocido, en ese familiar y mándale un WhatsApp compartiendo este episodio de podcast. Me ayudarás enormemente, le ayudarás a él, te ayudarás a ti, porque seguiré creando nuevo contenido y así podemos seguir creando contenido gratuito. Muchísimas gracias por esas 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast, por estar aquí simplemente cada semana o cada día, que recuerda que tengo 8 podcasts, cada día de la semana sale un episodio, o al menos eso es lo que intento. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.